Bueno, nos encontramos en el café dentro. Está bien interesante porque es coworking, tienen unos platos típicos interesantes, así que péguense la pasadita por acá. Estamos con Erly, un referente de diseño, de creatividad. Ha trabajado varias marcas en la ciudad de Popayán y quisimos invitarlo para hablar un poco de creatividad y diseño, hablar un poco de imagen, de pronto semiótica, recordando un poco las clases de primeros semestres. Entonces, bienvenido, Erly. Alejo, Rumel, muchísimas gracias por la invitación. La idea es compartir pues y charlar un rato respecto a ese tema de la creatividad. Creo que me ha tocado y lo he asumido pues el rol de poder aportarles mucho a las marcas, desde la construcción, desde la ideación de valor de negocio, pasar a desarrollar marca, pasar a pensar en acciones estratégicas. Y digamos que desde el punto cero eso tiene pues muchísimo de creatividad como tal. ¿Por qué iniciaste el trabajar en marca habiendo un bagaje tan amplio de diseño? ¿Cuál fue el interés ahí de, no sé si desde la universidad o cómo fue ese interés y esa inclinación por diseñar marcas? Bueno, digamos que creo que todo parte de una necesidad, una carencia personal. En un principio, cuando me gradué pues como diseñador gráfico, tenía esta necesidad de poder ver pues qué camino tomar. Ya había tenido una experiencia mientras estudiaba trabajando como empleado en una agencia de publicidad, pero digamos que no era como lo que quería seguir haciendo. Y pensé en que podría crear un estudio, podría crear un grupo, pues un equipo de trabajo que pudiera apoyar todo el proceso de visibilización. Sí, en ese entonces, digamos que no conceptualizaba todo muy bien, pero en ese entonces como de visibilizar o de vender muy bien, pues ese tema del negocio, de todo esto. Y empiezo a encontrar como referentes en el camino, digamos que eso es lo que me ayuda muchísimo a enfocarme en este camino del branding, de poder entender pues muy bien el concepto de marca, de poder aterrizarlo. Y la decisión pues de ponerme una marca, ¿sí? Ahí empieza pues como la búsqueda, ¿sí? De poder decir, voy a hacer un estudio, voy a hacer una agencia, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, todas esas definiciones, poder llegar a ellas, digamos que fue parte como de la necesidad de poder decir, encontré un gusto y encontré una afinidad con el tema del branding. Y empecé a encontrarle sentido a por qué existía y por qué se debería hacer y por qué es importante pues para los negocios, para las empresas. Y dentro del caminar en un principio encontré un referente que hasta hoy sigo mucho de lo que habla, de lo que hace, que es Andy Stallman. Y él me dio pues como el bagaje ahí para adelante de poder decir, si una marca, y en palabras de él, si una marca puede cambiarle el entorno, la vida de una persona, pues esa persona puede también cambiar el entorno de una sociedad, y si cambia la sociedad, pues cambia el mundo. Entonces, al final las marcas pueden cambiar el mundo. Y bajo esa premisa, digamos que me enamoré de poder hacer marcas, de poder decir, hay algo más allá de este tema del logotipo, de lo gráfico, de lo visual. También empecé a encontrar el tema del concepto humano dentro de las marcas, ¿sí? Que también se empezó a volver fuerte por allá en el 2012, 2013, yo lo conocí en el 2017, y eso me empezó a como a centrar muchísimo más en pensar en que tenía que enfocarme o debería enfocarme en ese tema humano detrás de las marcas, y digamos que fue un concepto adicional que no todos pues como que empezaron a manejar. Y cuando empezaba a hablar de esto, del branding humano y de las marcas más humanas y más cercanas y no sé qué, pues en ese entonces las personas como que no hacían mucha afinidad con esto, pero igual siempre resultaba muy atractivo, ¿sí? En poder pensar en que de verdad tiene sentido, si las marcas son de personas, pues debería pensarse desde las personas mismas. A lo largo del tiempo sí vi que tú te enfocabas más hacia el branding humano y entiendo el branding humano como un proceso de marca con personalidad, con su tono y voz. Es donde se puede explorar un poco más la marca más allá de la parte visual, que es lo que vos decís. O sea, yo creo que algo que las personas de pronto, y aquí chévere aclararlo un poco para que la gente entienda un poco, una cosa es el diseño de marca, de identidad, otro es un proceso de gestión de marca, ¿no? Es un proceso ya mucho más personalizado, en donde ahí sí se explora toda esa capacidad humana o entendimiento de
cómo yo empatizo con una marca, porque al final las marcas, yo me identifico con ciertas marcas porque esa marca tiene unas características humanas, como lo que vos bien mencionás. Entonces, hagamos como esa distinción entre cómo se elabora un proceso técnico de marca más cómo se conceptualiza a modo humano ese proceso de marca. Digamos que todo este proceso tiene sus momentos y todo parte esencialmente pues de lo humano, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso creativo que tenemos en Empedernido es poder entender muy bien que sí o sí tiene que haber un antes de poder empezar a proponer un desarrollo, ¿sí? Eso nos ayudó y nos particularizó también dentro de lo que empezamos a proponer, y es que las personas siempre llegaban con una necesidad, ¿sí? Y a veces era un tema gráfico o a veces era un tema de desarrollo más estratégico de la marca, que en ese momento pues las personas identifican o uno o el otro, ¿sí? Y hay un concepto que se nos volvió algo a favor y que lo potenciamos muchísimo con las personas, y es volver consciente el estado de marca o el estado de negocio en el que se encuentran o en el que llegan, ¿sí? Y eso nos ayudó a entender muchísimo que cuando las personas llegaban a decirnos, vea chicos, es que queremos un logo, ¿sí? Quiero un logo, por eso que tengo un negocio, que no sé qué, y nos cuentan pues todo el rollo. Y al final de la charla que nos sentamos pues a hablar y todo ese tema, al final resulta que nos resultó metiéndonos pues nosotros fue más en el tema de diseñar muy bien la propuesta de valor del negocio, ¿sí? Y nosotros tenemos como un paso a paso pues, o poder entender o diagnosticar qué es lo que hacemos. La situación de ese contexto pues nos ayuda muchísimo a entender que si hay un proceso de marca, ese proceso de marca puede tener muchas aristas, ¿sí? Puede tener muchos enfoques. Y cuando nosotros hablamos de procesos de marca, puede ser un proceso en el que la identidad de marca, la parte visual, sea algo que tengamos que atacar o proponer, o en ese proceso de marca también puede haber más bien un discurso de marca que no está muy bien planteado desde una campaña que se está haciendo. Lo mismo pasa con los que quieren una producción, ¿sí? Es que necesito publicitar mis productos, mi negocio, mis servicios, y necesito unas fotografías porque eso me va a ayudar mucho a visibilizarme. Entonces, cuando uno entra en esos detalles y se devuelve como en todos los pasos de ese proceso de marca, porque digamos, si uno hace unas fotografías, está interfiriendo de de una manera proponiendo la comunicación de esa marca, ¿sí? Y digamos que empezamos a entender esos detalles que si iniciábamos en que hiciéramos fotografía, terminábamos por allá en el concepto de valor de la marca, ¿sí? Entonces, todos esos detalles, ajá, empezaron pues como a volvernos particulares dentro de ese proceso metodológico de poder abordar esas necesidades. Y encontramos otro concepto que se volvió muy importante, y es que las necesidades, las personas nos las decían, ¿sí? Las personas llegaban con las necesidades, pero nosotros necesitábamos era encontrar algo detrás de las necesidades, porque no precisamente arrancamos y eso lo empezamos a predicar. No todo negocio debe arrancar de una necesidad, ¿sí? Si arranca de una necesidad, va a estar metido dentro del mismo combo de negocios dentro del mercado. Pero encontramos ese otro concepto que está detrás y son las carencias. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, que se nos vuelve otra vez ese concepto importante de la conciencia, empezamos a ser conscientes de que lo que nos decían las personas de verdad no era lo que necesitaban, sino que había un detalle detrás de eso que eran las carencias. Investigando ya en todo el tema, pues las carencias no son conscientes. Es decir, un humano nunca te va a decir cuál es su carencia real detrás de la necesidad que refleja. Entonces, esos detalles nos llevan a poder conectar que los procesos de marca deben iniciar en cierto punto del negocio, esté iniciando o lleve pues un camino largo dentro del mercado. A mí me gusta mucho confrontar la academia con la vida real, porque pues nosotros que hemos pasado por Unicauca nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que uno recibe un montón de información, entonces para el caso de diseño y desde la semiótica vemos a Saussure, a Peirce y bueno, todo lo que implica ese análisis, pero cuando ya uno sale
a ejecutar, a trabajar en el mercado, se encuentra uno de pronto con choques, de pronto con el empirismo, de pronto con un cliente difícil, que te dice, no, es que yo quiero es esto igualito, entonces cuando uno les habla de referentes, pues te sacan o sea, piensan que vamos a copiar, ¿no? Entonces, es que yo quiero el logo de Coca-Cola o es que yo quiero el logo de tal. ¿Cómo has manejado esa parte? Porque veo que dentro de lo que estás planteando hay un aporte, ¿no? Hay algo creativo e innovador en la medida en que le estás poniendo pues el componente humano a algo que tal vez se tiene que defender solo y a veces no tiene que ver con lo humano, ¿no? A veces un diseñador no piensa en esa parte humana, sino que dice, no, técnicamente te funciona esta simetría, técnicamente te funciona esta combinación cromática, o todo pues lo que hacen los expertos pues que son ustedes en diseño. Hablemos un poco de eso, de pronto las barreras o de pronto alguna experiencia que hayas tenido en ese punto. Creo que ha sido particular de, no sé, 4 años para acá. El hecho de que nos referencien o nos contacten o nos recomienden por entender que no llegamos a un proceso a gusto de nosotros o por entender que los procesos son diferentes. Entonces, digamos que eso en el camino nos ha ayudado muchísimo a decir, algún referente que escucho también dice, echar a los clientes. ¿Sí? Entonces, nos hemos dado la oportunidad de echar a clientes, porque pasa eso, ¿sí? Y llega un punto donde nosotros decimos, si nos vienen, hay muchas personas que vienen por el logotipo, y es que yo quiero el logotipo, ¿sí? Y hágame este gráfico así y con esta letra, y ya, eso no tiene mucho trabajo. Y digamos que son momentos donde decimos, no queremos que eso le reste a Empedernido, porque en ese caso pues le va a restar, no le va a sumar, pero nos damos pues, no por ser egocéntricos ni nada de esto, decirle no a esas personas. Y creo que conjuntamente y a hoy pues que somos 6 personas en el equipo, puedo decir que he entregado muy bien el mensaje, he comunicado muy bien desde la marca, porque los demás también lo perciben así, ¿sí? Entonces, ya como que tenemos ese ojo, ese oído de decir, este cliente es de este grupo, este cliente es de este otro grupo. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo abordamos el proceso? No sé qué. Entiendo lo que tú dices sobre el soltar diferentes clientes que de pronto no tengan afinidades o echarlos, sí, echar a esa gente. Sí, o sea, por ese lado también lo he sentido yo. O sea, a veces llegan clientes como que sí, necesito que tú hagas esto y técnicamente se puede hacer. Yo lo he hecho. O sea, yo he hecho, cuando el cliente es, bueno, yo ahí trato de no pelear mucho. Si realmente tengo afinidad o no, porque a veces en la parte técnica también hay mucho conflicto, porque él quiere el color, no sé, estalladísimo, él quiere que la gama cromática sea variable, que el logo tenga muchísimo detalle, entonces ahí yo ya empiezo a darme cuenta que definitivamente el cliente no entiende cómo técnicamente se aplica una marca, ¿sí? Y ahí yo digo, no, pues prefiero ahorrarme un dolor de cabeza haciendo algo que no me siento cómodo y haciendo algo que de pronto, pues a modo profesional, pues va a ser algo mal hecho, ¿sí? Algo mal diseñado, diríamos, en términos de diseño, diseño bueno, diseño malo, pues hay unos patrones que uno detecta como un mal diseño, porque precisamente técnicamente no funciona. Pero a veces vienen las solicitudes más amplias que las que tú dices, que es cuando llega un cliente con, no solamente con la idea de diseño, sino con la conceptualización de la marca, ¿no? Es como, de fondo al final, ¿por qué quiero que mi cafetería me muestre una taza de café? O la cafetería conceptualmente me hablaría de otras cosas, me diría, no, es un espacio de conversación, es un espacio de experimentación, entonces yo ya exploro otros aspectos de comunicación que no solamente me lo limita a una marca de café, sino a un espacio quizás mágico, un espacio de coworking, un espacio de negocios. Entonces yo también creo que por ese lado también he tenido esa misma disyuntiva en mis, bueno, cuando hay momentos duros que toca aceptar todo, también lo he hecho. Pero pues el ideal siempre es que tú diseñes una marca realmente consciente en donde pues tú le puedes decir a esa persona, ¿no? Vi el ejemplo que tú decías ahorita.
un trabajo de fotografía. A lo mejor la necesidad no es la fotografía, sino que detrás de la fotografía es donde se tiene que estudiar para saber si es realmente una fotografía o otro tipo de piezas la solución. Entonces, diagnosticar de dónde viene esa necesidad, me imagino yo que es como el ejercicio de identificar muy bien esa personalidad de marca a la que ellos van y identificar también estratégicamente si el contenido que ellos están haciendo realmente es un contenido fotográfico o puede ser audiovisual, puede ser otra cosa, puede ser otra estética completamente diferente porque la marca ya después va generando un patrón de diseño. Entonces, bueno, con todo eso para retroalimentar, no sé, me gustaría preguntarte también si has tenido un cliente, alguna experiencia con un cliente bacana, positiva, que haya sido súper impactante y por otro lado, un cliente que te haya generado, no sé, un malestar o un inconveniente así interesante que de pronto tú puedas compartirlo como experiencia. Con una marca de Medellín fuimos con Emprendernido a una feria de marcas en Medellín. De esa feria resultó un cliente, una clienta, y la clienta con su negocio de cosméticos y todo el tema, iniciamos proceso de marca. Ese proceso tenía que durar máximo 25 días. Se nos fue casi de 2 meses. Cuando estábamos entregando la marca, resultado, ya todo el manual de marca, todos los archivos, todo el tema, y se dio esa entrega, ya la clienta nos dijo, no, es que el negocio cambió. Entonces es unas cosas que uno dice, si el proceso se dilata, pues resulta ese tipo de cosas. Claro, no es, y entendimos en ese momento como que, bueno, el negocio puede cambiar, o sea, está en toda la disposición de cambiar, los negocios pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero sí o sí, en estos temas de marca hay que establecer algo conceptualmente, visualmente, narrativamente, hay que establecerlo de acuerdo a lo que se quiere. Y si esas proyecciones del negocio no se tienen contempladas, pues sucede. Y ahí surgió pues la herramienta de proyección de negocio. Digamos que fue una ganancia ese mal resultado, por decirlo de alguna manera. Y esa herramienta hoy nos ayuda muchísimo a entender que si los negocios van a cambiar, se tiene presupuestado cuáles van a ser esos cambios. Y la marca debe responder a esos cambios. A hoy, pues digamos que desarrollamos todo el tema de estrategia digital, de redes sociales, toda la producción del contenido que se ha hecho, y una de las personas dueñas de su marca que entiende muy bien que el rol de nosotros tiene su función dentro de su negocio, y cuando nosotros llegamos con sugerencias, con cosas que vemos de la marca que no deberían pasar o que sí deberían pasar, pues se aceptan, ¿sí? Entonces, esos entornos son muy chéveres, ¿sí? Son muy chéveres porque uno se siente muy cómodo en decir, hagamos esto por acá, propongamos. Hablemos del proceso creativo. ¿Cómo o qué actividades, no sé si libros, películas o salidas de campo, no sé, cómo haces que ese estado creativo del ser humano, porque es que a lo largo de las charlas que hemos tenido acá, pues hemos encontrado diferentes conceptos de creatividad, ¿no? Y pues en la medida en que hay tantos conceptos de creatividad, pues también hay formas de estar en ese estado creativo, ¿no? Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que pues, la creatividad es un estado del ser humano, ¿no? Y que necesita esa alimentación permanente. Cuéntanos cómo haces para mantenerte creativo en un mercado que lo necesita, ¿no? Y en un negocio pues que definitivamente tienes que llegar con una actitud creativa, con una actitud muchas veces de juego, de intentar lograr nuevas formas, nuevas cosas, ¿no? Nosotros desde nuestra marca agregamos un nuevo estado también al humano, que es sentirse empedernido. Entonces, este neologismo carga muchísimo de lo que es sentirnos unos viciosos emprendedores. Entonces, eso nos ayudó muchísimo dentro del proceso creativo interno a poder entender todas las posibilidades o todas las aristas que podría tener el hecho de llegar a un resultado lleno de creatividad y de innovación, pues como resultado dentro del proceso. Para nosotros emprender, pues es una actitud, un estilo de vida, ¿sí? Y creo que puede estar innato así dentro de las personas, pero que sí le agrego es ese concepto de conciencia, ¿sí? Si lo llevamos a un nivel consciente, nosotros podemos entender que desde lo que sabemos
o desde lo que hacemos podemos cambiar de alguna manera el entorno. Eso ya me hace emprendedor. Para mí, digamos que pues hay muchos detalles ya particulares muy personales, ¿sí? que me activan. Uno de esos, pues digamos que fue el hecho de ser papá. Creo que junto con graduarme, empezar a montar Emprendernido, empezar a tener una visión emprendedora, todo este tema se sumó a ser papá, entonces aprender a ser papá. Y algo curioso es que pues mi hijo fue el que me enseñó a mí a ser papá, ¿sí? Yo no le estoy enseñando a mi hijo, o sea, creo que hay muchas otras cosas que se suman ahí. Y bueno, con Simón, que fue mi primer hijo, tengo 2 hijos, con el segundo ya fue más como de, se cría solo. Entonces fue Ya se tuvo feedback con el primero. cortar, pegar un poquito. Pero sí, sí fue algo curioso con el primero porque no fue, pues, por decirlo de alguna manera, no fue un niño normal, ¿sí? Un poco con eso, digamos que su condición física nació alterada. Sus pies, él nació con pie equinovaro, entonces su pie estaba hacia atrás y hacia un lado, él no tenía talones. Y surgió pues ese proceso, además de aprender a ser papá y mamá, pues junto con mi esposa, aprender a llevar ese proceso adicional que condicionaba su estado de movilidad, nuestro estado también de poder pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? No sabía que querías americano, ¿no? ¿Cómo americano? No, tranquilo. Cortesía de... No me Claro gusta que el sí. café acá. No, es que el café acá no está suave. Entonces, esos detalles sumaron muchísimo a poder despertar como otras posibilidades. Entonces resulta que a los 10 meses de mi hijo haber nacido y estar en esa condición, a mi hijo le empiezan a poner yesos desde la rodilla, desde arriba de la rodilla hasta el pie. Entonces nosotros decíamos, yo he visto que a los niños hay que enseñarles a caminar así. Pero con Simón, pues no, pues porque él tiene yesos, él no puede caminar, él va a gatear. Aprendió a gatear y aprendió a soltarse y cuando el proceso terminó de los yesos, él luego le ponen unos zapatos ortopédicos que son unos zapatos que están con una abertura y una posición indicada, pero con una lámina unidos entre ellos, es decir, que él no podía mover los pies libremente, sino que los 2 pies estaban juntos. Entonces, bueno, digamos que eso fue un proceso de 5 años para que él resultara pues con su pie en condición normal como todos tenemos el pie. Y creo que eso adicional sumó un poquito a ese despertar creativo porque fue decirle y aprender a decirle a él que por lo que él estaba pasando, pues era algo que normal, o sea, no el hecho de que otros no tuvieran yeso, pues no quería decir que a él lo limitara en hacer sus cosas. Empezar a pensar que se volvía una fortaleza para él tener yesos, entonces los superhéroes sumaron muchísimo aquí, porque entonces yo le empecé a pintar los yesos como Iron Man, entonces él era el hombre. ¿Tenemos foto de eso? Sí, hay foto. Hay La foto. la colocamos. Hay foto de eso. Entonces yo le empecé a pintar los yesos y cada que se los cambiaban, se los renovaban, yo le pintaba otra cosa. Entonces habían historias con los yesos y con el hecho de que él tuviera yesos y que tuviera sus pies así. Entonces digamos que todos esos detalles creo que me hicieron ir el rol de papá por otro lado. ¿Sí? Y mi esposa también, o sea, el rol de mamá por otro lado, porque pues no era que yo anduviera de la mano con Simón, sino que tenía que andar cargado aquí como canguro y con sus pies y que todo el mundo se quedara viéndole los pies y que preguntaran qué le pasó al niño, por qué tiene yesos. Bueno, digamos que no es una condición como de muchos, ¿sí? De 500 habrá uno y no hay muchos especialistas en el tema, entonces digamos que es algo difícil. Uno ahorita ve adultos pues que andan con su pie así en esa condición y pues claro, o sea, el conocimiento ahorita es que permite pues que se pueda ver. Ahorita Simón pues si uno lo ve, uno dice, no creo que él haya tenido esa condición.
Ya quedó. Sí, digamos que él ya, pues normal, sí hace sus actividades normales y cuando recuerda eso, pues digamos que él se ríe, sí, digamos que es como una historia de su pasado. Y bueno, cuando llega nuestro segundo hijo, lo primero que le vemos pues es los pies. ¿Cómo están los pies? ¿Esta vez sí o no? No, tuvimos la fortuna con Joel, que ya pues fue algo muy como que lo que no vivimos con Simón, lo vivimos con Joel. Sí, ya como que aprendió a caminar a los 12, 13 meses, todo muy normal. A condición de Simón, Joel es mucho más despierto, más interactivo, más le gusta andar por aquí, preguntar, no sé qué, todo ese tema. Tengo una pregunta para los dos. ¿Ustedes prefieren que el clic creativo se dé en un momento de tormenta, de una mala racha, pues por decirlo así, o en un momento de calma, de tranquilidad? Pongámonos pues como en esos dos momentos. ¿Qué preferimos? Para mí es casi que ambos son insumos. Yo lo que creo es que también se tiene que tener unas bases creativas. O sea, es como, yo lo veo, no sé si Eli también estará de acuerdo, pero yo lo veo es como un músculo. Es un músculo constante, es una observación constante. Hablando con muchas personas dentro del podcast, hablan mucho de la adversidad. La adversidad es una fuente de creatividad porque realmente nos saca de un estado de confort. O sea, si estamos en confort, posiblemente no estimulamos nuestro cerebro creativo y nuestro órgano creativo, diría yo, que es todo nuestro cuerpo, toda la sinergia de nuestro cuerpo. Entonces, creo que en ambas ayuda mucho. A mí generalmente se me da bien cuando estoy en un espacio de silencio, en un espacio donde me puedo concentrar, donde ya, por ejemplo, he analizado, en este caso, si me toca trabajar una marca, he analizado el brief del cliente, he observado más allá, he visto referentes, me gusta ver otros referentes alrededor de esa marca, ver qué buenas prácticas también existen y que si de pronto esta marca los puede adoptar, bajo su propia personalidad, su propia alcance de marca, también entender que también hay emprendimientos súper pequeños en donde a veces como diseñador pensamos hacer un despliegue, mejor dicho, un lanzamiento de marca así brutal, pero quizás el alcance del cliente no tiene el presupuesto para hacerlo. Hay formas sutiles de hacerlo y también eso es una forma de adversidad, listo, no se tiene todo el presupuesto, pero ¿qué sí podemos hacer con lo poco que él tiene? Y ahí está ese factor creativo que se dispara. Me gusta también sobre todo que el proceso creativo se incluya también al cliente o se incluya también al equipo que es encargado de velar por la identidad del grupo. Puede ser que yo trabaje en co-creación con Early o trabaje en co-creación con Alejo o trabaje directamente con el cliente, pues porque el cliente también tuvo una noción de cómo bautizar su marca, cómo crear su nombre, por qué lo creó. Entonces ahí yo también especulo un poco sobre cuál fue esa intención primaria del cliente para saber si también coincide con la intención que él quiere, que es ahí como la parte de consultoría. A mí me gusta mucho incomodar a las personas y creo que ese es el momento donde, donde se puede dar mucho un muy buen resultado. O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos con clientes o futuros clientes, preconcebimos un poco las condiciones en las que nos vamos a encontrar desde la vista de él. Entonces decimos, ¿cómo podemos hacer que lo que él espera no sea? Sí, entonces el tema de incomodar, y cuando hemos hecho talleres también yo les digo, hoy los voy a incomodar. Sí, digamos que cuando uno empieza con eso, ya la gente como que, uy, ¿cómo así? Empezaste mal, empezaste raro. Pero cuando uno va soltando, pues como de qué se trata, es ya como un proceso de aceptación. Listo, y para finalizar, el señor Cara de Papa siempre nos trae un concepto de creatividad. Entonces, básicamente es sacarlo y opinar al respecto. O sea, ¿qué te dice el concepto? Creatividad como innovación social. Malala. La activista Malala entiende la creatividad como una fuerza para la innovación social, capaz de impulsar cambios significativos en la sociedad. Sí, creo que lo hablaba hace rato un poco, ¿no? El tema de poder entender, si sumo la creatividad a este concepto de emprender, pues estoy entendiendo que puedo asumir o llegar a un contexto y entender qué es lo que está sucediendo y poder proponer una nueva situación o mejorar lo que se está haciendo para condición pues mejor de las personas que están ahí.
Con la inteligencia artificial, mira, yo he revisado inteligencia artificial que ya te botan acercamientos a logos, vos colocas como palabras, combinaciones. ¿Esto qué implica para nuestra profesión? ¿O vos cómo ves ese tema de la inteligencia artificial? Nosotros hemos tenido uno de los retos grandísimos y es poder generar cultura alrededor del concepto de marca. Ese ha sido uno de los retos grandísimos. Y creo que cuando llega el tema de la inteligencia artificial y lo que comentás, como que, claro, o sea, ya hay formas de hacer un logotipo, un sistema gráfico con inteligencia artificial, ¿sí? Pero si nos dejamos ese concepto de, haz que lo visual es la marca, pues digamos que hasta ahí llega, ¿sí? Yo la inteligencia artificial la veo como una oportunidad, la uso y todos los días y todo el tema. Y, y arroja resultados muy chéveres. Creo que es otra fuente de conocimiento que te está ayudando a resumir un poco, a recoger un poco lo que hay en la data y traértelo aquí muy bien sintetizado y muy bien organizado. Entonces es una oportunidad, sí, es una oportunidad de poder tener otra herramienta adicional, se le suma otra herramienta al proceso de diseño, al proceso creativo, al proceso de desarrollar marcas. Y creo que es poder entender, bueno, dónde metemos esta herramienta para que nos potencie aún más el desarrollo que se tiene aquí. Sí, digamos que lo hemos asumido por ese lado, lo tenemos contemplado por ese lado. No somos expertos pues usando inteligencia artificial, ¿no? Pero lo que va saliendo nos gusta cacharrearle, escuchar qué es lo que pasa, qué es lo que están haciendo, cómo se está haciendo, todo este tema. Entonces, lo vimos como una oportunidad, lo tomamos como una herramienta y lo agregamos dentro del proceso creativo, dentro del proceso de diseño de las marcas, para potenciar muchísimo más los resultados que nosotros podemos dar. Listo, Berly, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la charla y pues invita a las personas que nos están viendo, no sé si a venir adentro, a contactarte dentro de tu organización frente a cualquier necesidad que tengan. Bueno, la invitación es a estar dentro. Esa es la invitación. Dentro, comercialmente, como Café Coworking, está presto para todas las personas que quieran venir a leer, a charlar, a estudiar, a intercambiar ideas, a buscarnos para conversar. Si hay personas que llegan aquí, mira, es que pasa esto con mi negocio, bajamos acá, nos tomamos un café y charlamos. Y por qué dentro también, que eso tiene, le teníamos que poner sentido de alguna manera, y es que dentro están los dos laboratorios, el laboratorio gastronómico y el laboratorio de diseño. El laboratorio de diseño que es Empedernido, que acá es donde hacemos toda la consultoría de marcas, y CATIAR, que es el laboratorio gastronómico, que se dedica a toda la exploración del producto local para consumo de las personas. Aquí pueden venir a probar bocados de CATIAR. Redes de Empedernido, Empedernido Lab, ¿sí? De laboratorio, Empedernido Lab, eso es, ahí estamos. Y CATIAR, Somos CATIAR.